Buen día, mi nombre es William Correa, estudiante del programa de gestión deportiva y en esta oportunidad vengo a traer mi reflexión en torno al texto El fútbol y las identidades, balance preliminar sobre el estado de la investigación en América Latina. Para entender este texto, en mi opinión, debemos entender una frase, la cual es la subcultura del hincha. Esta frase central nos da pie para entender la transición que la cultura hace en la persona como ser de sociedad y en su papel de hincha. De este ser nace todo lo que queremos abordar para conocer la identidad y en el deporte y las connotaciones culturales. Es importante conocer la necesidad de entender qué relación tiene la identidad, la cultura y el deporte, y cómo estos tres aspectos tan cotidianos en nuestra vida están relacionados y convergen entre sí. Por esto, el avance tecnológico, la mayor propagación del deporte a todos los lugares del mundo, nos hace entender la transición y la mezcla cultural y de identidades de cada ser que lo practica, lo estudia, lo opina o simplemente lo sigue. Determinamos que el deporte ha minimizado las barreras que pueden existir entre unos y otros, y cuando éste se convierte en el evento destacado del momento o de nuestro diario vivir. Puedes tener alguna diferencia con un vecino, amigo o familiar, pero cuando llega el momento de unir fuerzas o valores en torno a un evento, un partido, un club, una selección, creo que todos estos problemas que ya se tienen preestablecidos quedan a un segundo plano. E incluso esto puede servir como un evento netamente reconciliante. También, asimismo, y es curioso, podemos anotar que el fútbol o los demás deportes también pueden ser un evento que, así como destruye barreras, las cree. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, y este texto lo hable principalmente de América Latina, no se tiene la cultura tolerante, respetuosa para comprender los gustos, los valores y las convicciones que cada uno maneja. Es primordial también entender que el deporte y aquellos que están sumergidos en él como una comunidad paralela que tiene los mismos aspectos ideológicos, políticos, económicos y valores éticos y estéticos con los que vivimos fuera del deporte. Podemos empezar por este aspecto económico y para empezar a entender la funcionalidad de este aspecto dentro del deporte, lo primero que debemos anotar es el crecimiento exponencial que ha tenido el deporte. Cada vez se genera más dineros a causa de estos eventos por los patrocinadores, las coberturas, los derechos de televisión o de streaming, los fichajes, los premios de valor y el impacto que éste genera en la sociedad, que lastimosamente en ocasiones se ve manchado por la corrupción, como ya lo sabemos, y por ejemplo, el caso de la FIFA en los años 2014-2015 o la elección de Qatar como sede del Mundial del 2022. Si vamos a la parte política del asunto, nos encontramos con el aprovechamiento de los gobiernos para crear simpatía por medio de clubes, deportes o atletas que sensibilizan a la persona y hacen creer un factor en común que es aprovechado con este fin político. El texto nos brinda un ejemplo como lo fue el expresidente de Ecuador, Abdallah Bucaram, que con el Club Barcelona de Ecuador tuvo uno de estos momentos que quedaron marcados en especial la población ecuatoriana. Y claramente, si hablamos de una extensión en lo político y en lo económico, también debemos abarcar el crecimiento que genera el deporte en aquellos países y comunidades subdesarrolladas, atendiendo un tema histórico como la globalización, descolonización y la equidad global, puesto que se ha tenido la intención por parte de estos entes regulatorios de incluir a estas naciones en la organización de campeonatos mundiales y continentales. Roberto da Mata fue un investigador que expuso un estudio en los años 80 sobre la cultura brasilera, la cultura carioca, el estilo que este país posee y
nos habla de, en mi opinión, cómo hacer y por qué hacerlo. Cumple con un sentido de identidad, representar todo aquello que a lo largo de los años ha sido una marca diferencial y orgullo patriótico, y a su vez también como un lugar coyuntural como lo es un estadio de fútbol. Y en este se puede exhibir la construcción de identidad y los comportamientos sociales y verbales, que se puede definir como identidades prefutboleras. Nos hablan del sentido de la pertenencia, el honor, regionalismo y valores. Y aparte nos hablan de identidades futboleras. A partir de, en este momento hablamos netamente del fútbol, aunque se puede hablar también de otros deportes. Nos hablan del valor de ser hincha, el valor de la resiliencia y la identidad de rol. Es allí donde concluimos el significado sobrio de lo que es el deporte, un espectáculo colectivo con intensidad dramática y mediatizada que por momentos puede ser considerado un ritual moderno que obvia el plano simbólico, las diferencias e individuos. La triangulación hipotética convergente entre el deporte, la identidad y el antropólogo Víctor Tornet lo denominó comunitas, dándole referencia a una comunidad paralela y particular que contiene cosas establecidas como los valores, la intensidad y las emociones, y pensamientos como también el poder de unir y separar. Dependiendo de su vista, funciona como una mini sociedad o comunidad dentro de nuestra vida. Y es allí donde traigo a colación una pequeña anécdota de hace varios años cuando impartía clases de fútbol a niños de entre 5 y 10 años en una escuela de formación eh, futbolística. Y recuerdo cómo estos niños cada vez que llegaban a las prácticas tenían consigo claramente su identidad en formación, sus valores de casa en su mayoría y la manera en la que se comunicaban con los otros. Estos niños denotaban que en su casa quizás no eran los más tolerantes porque se expresaban un poco de manera agresiva en contra de algunos equipos de fútbol, algunos jugadores, y esto partía a tener temas de conversación que incluso a veces llegaban a ser escalados a ya discusiones personales entre ellos. Al momento en el que de manera unilateral fuimos creando la identidad del grupo, del equipo, de nosotros como un colectivo, estas discusiones dejaron de tener mayor relevancia, puesto que fuimos formando con estos niños una identidad propia a partir de nuestro propio objetivo, valga la redundancia, para lograr resultados y claramente disfrutar del proceso de entrenar, de competir en este deporte llamado fútbol. En este caso fue varios meses intentando unir fuerzas, unir sintonías, unir identidades y empezar a moldear de cierta manera para que el niño dejara de creer como tal los problemas y las diferencias que desde su casa o desde su colegio le hacían ver, para entender que en este espacio de 2 o 3 horas o lo que demorara el entrenamiento o el partido, nos convertíamos en una familia y teníamos que luchar por un objetivo en común, sin importar la identidad del otro, los gustos del otro o la forma de ser del otro. En ese momento simplemente entendimos que teníamos al lado a un hermano, teníamos atrás a un primo y nos hicimos familia y así logramos formar esta identidad que me parece curioso como escrito lo relata de una manera más global, pero yo lo hablo de una manera más local y con la infancia.